Qué bendición estar en la presencia de Dios, y en esta hora quiero que me acompañe la palabra de Dios en Ruth, en el Antiguo Testamento, Ruth capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 6. El tema para esta hora se llama Saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Ruth capítulo 1 del versículo 1 al 6. Si lo tienen, me dice un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Que seas tú, Señor, respaldando esta palabra, Señor. Que no sea mi mente ni mi corazón, sino que sea el Espíritu Santo tomando control. Que podamos, Señor, hablar lo que tú quieras para nuestros corazones, nuestras vidas, y que la palabra tuya la hagamos vida, Señor. Que podamos saber esperar en ti, y si hemos venido con alguna aflicción, algún problema, alguna carga, sea usted, Señor, disolviéndola, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El tema para esta hora se llama Saber esperar en Dios. Si nosotros nos ponemos a leer toda la historia de Ruth, dice de que la historia comienza con una hambruna en los días que gobernaban los jueces. Entonces estaba la familia de Elimelech y Ruth, su mujer, vivían en Belén. Belén significa casa de pan. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque un día de estos, o no sé si este día, ayer, vi una noticia en un noticiero, valga la redundancia, de que un muchacho había partido para Estados Unidos porque se había desesperado a encontrar el sueño americano, y un año después a su esposa le dicen que había fallecido. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros buscamos la solución no pidiendo dirección a Dios, y esta noche hay que saber esperar en Dios. Si hemos venido por un milagro, sabemos que Dios va a hacer algo grande y maravilloso si sabemos nosotros esperar en Él. La protección divina siempre va a estar. Estaba este pueblo, pero también había llegado esa hambruna, porque si usted lee en el libro de los jueces, el pueblo de Israel había cometido infinidad de cosas. Habían dejado a su Dios, habían ido tras la idolatría de otros pueblos, habían querido jueces, y Dios les mandó los jueces, les mandó líderes para que ellos lo gobernaran. Llegó esa triste realidad en Belén, porque el pueblo estaba haciendo lo contrario, que era buscar a Dios. Esta noche usted está en el mejor lugar porque hemos venido a buscar a Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener esa convicción que Dios va a obrar en el tiempo que Él crea necesario. Y muchas veces nosotros nos movemos. La familia de Elimelech se movieron porque vieron que en los campos de Moab había prosperidad, porque vieron que allá había comida, y ellos se movieron del lugar donde Dios los había plantado. Donde Dios te plante, ahí florece. ¿Y cómo vamos a florecer? En fe. Quiero que vaya conmigo a Ruth, y dice el primer versículo:
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, hubo hambre. Era una hambruna tremenda. Pueda que en esta noche alguien pueda decir: hermana, yo estoy pasando por una situación difícil. No necesariamente tendrá que ser financiera, pueda que sea de salud, pueda que sea familiar, pueda que sea una situación difícil que se ha salido de sus manos. Pero Dios en esta noche le viene a decir a través de esta palabra que no desespere. Ese es el primer punto: no desespere en el lugar, siga luchando en fe. Elimelec tomó una decisión equivocada que le trajo consecuencias. Y muchas veces cuando nosotros no consultamos a Dios y no le pedimos dirección a Dios, por eso muchas veces nos va mal en muchas cosas que emprendemos en nuestra vida. Pueda que esta noche alguien ande buscando un trabajo, un empleo, pero pídale dirección a Dios. Meta esos currículos y dígale: Señor, en tu nombre santo, que sea lo que tú quieras, la empresa que tú quieras y donde me quieras poner, porque donde nos pone Dios, hermano, ahí vamos a florecer. Esta noche Dios le dice: no desesperes. Esta nación estaba perdiendo las bendiciones de Dios, y muchas veces perdemos las bendiciones de Dios porque nos apartamos de Dios. Ellos se alejaron de la casa de pan. Ellos se alejaron por un periodo donde llegó el hambre y no pudieron soportar, se separaron de la presencia de Dios. Elimelec agarró a su mujer, a sus 2 hijos y se fue a los campos de Moab. Y Moab era una nación que desagradaba a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros andamos buscando las bendiciones de Dios. Y gloria a Dios por eso. La prosperidad puede llegar a nuestra vida, pero llega un trabajo, un buen salario, estamos muy bien, pero tomamos la decisión de apartarnos de Dios y muchas veces esa bendición no se va a mantener separados de Dios, porque dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Si permanecemos en el Señor, las bendiciones van a estar llegando. ¿Por qué volvemos atrás? Elimelec era un conocedor de Dios, conocía la Torá, era un conocedor del Señor, pero retrocedió. Y muchas veces estamos retrocediendo en nuestra vida, lejos de ir creciendo espiritualmente, vamos decayendo y la presencia de Dios se aparta de nuestra vida. En el lugar donde Dios lo quiere bendecir, no se mueva. Si Dios ha dicho que aquí lo va a bendecir, que en ese momento de oración, doblando rodillas, siga doblando rodillas, no se aleje del Señor. Si usted está en algún servicio, no se aleje de su servicio, porque muchas veces nos vamos a preguntar qué está pasando en nuestra vida cuando nosotros estamos dejando a un lado a Dios y nos estamos apartando cada vez más. Elimelec se apartó, se fue con sus hijos y sucedieron catástrofes, destrozos en la vida y en la familia por un pan. Ellos perdieron muchas bendiciones de Dios. En primer lugar, dice de que el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, lejos de la presencia de Dios. Y ve el 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Primera cosa que les llegó: muere el cabeza de hogar. En ese tiempo era bien importante el cabeza de hogar, el sacerdote de ese hogar. Muere Elimelec, queda Noemí viuda, y una mujer viuda era vista de menos en aquellos tiempos. Una mujer viuda tenía que poner a trabajar a sus hijos o darlos como prenda a sus acreedores. Esta mujer estaba desesperada. ¿Dónde le llegaron las desgracias? Fuera de la presencia de Dios. ¿Dónde llegaron las situaciones difíciles? Cuando se apartaron de la casa de pan, de la casa donde Dios los podía bendecir, y empezaron a alejarse de la presencia de Dios. Y vea, primera calamidad que les llega: pierde a su marido.
Y luego dice el 4, los cuales tomaron para sí los hijos de Noemí, mujeres moabitas. Mala decisión. Nosotros como cristianos no nos podemos contaminar con el mundo. Estamos en el mundo, amén, pero no somos del mundo. Dice que nosotros debemos de guardar este testimonio del cristianismo, de seguidores de Cristo, porque no puede haber, dice la palabra, comunión entre lo malo y lo bueno. O está en las cosas de Dios o no estamos en las cosas de Dios. Ellos buscaron mujeres a las que no les agradaba al Señor. Ellos se juntaron con ella y vino la siguiente desgracia. Lea conmigo. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y vea el 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer como quedó Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. A veces nosotros no le pedimos dirección al Señor. En primer lugar, Noemí pierde a su esposo, luego pierde a sus 2 hijos. El Señor en esta hora le dice: no desesperes. Vea Santiago 1:5, dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tal vez él no le pidió sabiduría a Dios, no pidió dirección del Señor, y tomó una decisión que iba a acarrear consecuencias no solamente para él, sino para toda su familia. En respuesta de todas estas situaciones, Noemí empezó a sentirse desesperada. Pero ahí, cuando nos sentamos y vemos que la situación se ha salido de nuestras manos, debemos de recordar que tenemos a un Dios de amor, a un Dios de misericordias, que le podemos fallar, pero podemos volver al Señor y decirle: Señor, te fallamos, aquí estamos. Y la misericordia de Dios es tan grande que el Señor nos vuelve a tomar, como lo hizo con Noemí. Noemí se desesperó porque perdió su familia, pero también regresó porque oyó, vea el 6, entonces dice: se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No se mueva, no se mueva. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No se mueva de donde esté. El Señor la va a bendecir, o lo va a bendecir solo si, y solo si permanecemos en el Señor. Aguante, aguante como buen cristiano. El Señor nos va a dar las fuerzas. Le dio fuerzas a Noemí después de que había perdido ella hijos, después que había perdido a su esposo. Me imagino que volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Como muchas veces nosotros, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Donde allá en los caminos del Señor hay bendición, aquí no estoy recibiendo bendición porque me he alejado de Dios. Esta noche el Señor en primer lugar le dice: no se desespere. Yo no conozco su situación que está viviendo, pero el Señor sí la conoce. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y dice la palabra que al que cree, todo le es posible. En tercer lugar, no se mueva, tenga fe. Váyase a Hebreos capítulo 11. Usted ha recitado 1 y 1000 veces esta palabra, donde habla que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese momento de dificultad, en ese momento de hambruna, ellos no vieron la bendición porque perdieron en un momento la fe. ¿Por qué cree que huyeron o se fueron a Moab? Porque perdieron la fe. No fue porque ellos tenían fe,
porque su fe empezó a decaer. Y cuando nosotros nos apartamos un tantito del Señor, de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica, de congregarnos, la fe va disminuyendo y cuando llegan los problemas a nuestra vida, no hayamos qué hacer. Se nos olvida que tenemos a un Dios grande, fuerte, de poder que nos puede sacar adelante. Se nos olvida que tenemos un Dios sanador. Se nos olvida que tenemos un Dios que va delante de nosotros peleando cada batalla. Y a Elimelech se le olvidó. Que no se nos olvide a nosotros. Que no se nos olvide a nosotros. Que solo en la presencia del Señor vamos a encontrar las bendiciones que Él ya tiene preparadas. Oiga, ya las tiene preparadas. Pero ¿qué sucede? El pueblo se apartó de Dios. El pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo buscó lo malo en vez de buscar lo bueno. Y siempre van a haber consecuencias, siempre van a haber consecuencias. Pero qué lindo que cuando nosotros nos equivocamos, sabemos que podemos venir a los pies de Jesús porque Él nos vuelve a recibir y nos da segundas oportunidades. No desespere en esa situación difícil. Puede que en este momento usted pueda decir, no tengo cómo pagar esa deuda. No tengo cómo pagar las colegiaturas de mis hijos. Me falta todavía completar los útiles de mis hijos. No sé cómo voy a hacer, me están pidiendo la casa. Esa enfermedad, el doctor ya me dijo que no, él ya no puede hacer nada. Solo un milagro de Dios, sí, solo un milagro de Dios. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, dice que vamos a levantar alas como de las águilas. Vamos a correr y no nos vamos a fatigar. ¿Por qué nos fatigamos? Porque no nos tomamos de la mano de Dios. Porque nos soltamos de la mano de Dios. Porque muchas veces el Señor te dice, ven a mí, y nosotros nos alejamos. El Señor te dice, aquí tengo tu bendición. Está un poquito por bajar la bendición de Dios, pero nosotros nos alejamos. El Señor te dice, no desesperes, no te muevas, ten fe. Y ahí mismo en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Me imagino que Elimelech dudó, dijo, aquí nos vamos a morir de hambre. Pensó que en Belén, en casa de pan, se iban a morir de hambre. En la casa de Dios siempre hay. En el templo de Dios siempre hay. Y usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, y yo lo decía, ahí hay libertad. Porque ahí hay bendición también. Porque allí está el Señor. Entonces, ¿ellos a dónde fueron a perecer? A Moab, lejos de la presencia de Dios. La fe, pero pida con fe, no pierda su fe. No dude nada, dice la palabra en Santiago, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Y así son aquellas personas, hermano, que son como la veleta, ¿verdad? O también aquellos que son como las luciérnagas, que un día cuando tengo fe me enciendo, pero llega un problema y me apago. Llega la necesidad y yo me apago. Pero la fe no es así. La fe que nos pide el Señor, la fe dice que si tuviera fe, dice el Señor Jesús, como un granito de mostaza, pudiera decirle a este monte, muévete de aquí a allá. No lo dice literal, pero el Señor puede hacer todo en nuestra vida. El Señor puede quitar esa deuda de su vida, de su familia. Si es la santa y soberana voluntad de Dios, Él la puede quitar. Él le puede dar una bendición, Él puede poner un ángel, pero tenemos que creer. Porque el que duda es como la onda del mar que es llevada de un lugar a otro. O sea, se va donde se siente mejor, se va porque aquí no se siente, allá sí se siente. Yo he oído personas que se apartan de una iglesia porque aquí no se siente, mejor voy a ir allá porque allá sí se siente. Llega un problema, se mueven de ahí, se van a otro lugar. Pero el Señor no quiere cristianos veleta, el Señor quiere cristianos firmes.
Elimelec fue una veleta en ese momento. Tal vez materialmente, humanamente puedo decir, pero yo no estaba en los zapatos de Elimelec y su familia. Pero cuando tenemos a Dios, todo es posible. Cuando creemos que Dios puede darnos un milagro, ahí vamos a recibir. Pero fíjense de que a veces nosotros también, la fe no es solo recibir cosas materiales. La fe es tener paz espiritual. La fe también y la convicción y la bendición en Dios es que nosotros comemos por la voluntad de Dios y saboreamos lo que tenemos en nuestras manos, ya sea poco, mucho, para todo tenemos que estar preparados, dice Pablo. Y Elimelec no se preparó para ese momento y le llegó la calamidad a su vida. Esta noche yo quiero dejar en nuestros corazones esa palabra y primero la hice mía, porque cuando nosotros dudamos, el Señor se detiene en la bendición. Cuando nosotros dudamos, el Señor dice: este no me cree, esta persona está bien falta de fe. Y vea el 10:35. Y el Señor nos está hablando a nuestra vida. Si usted vino con poca fe, vea lo que dice 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vea qué precioso. No desespere, no se mueva, tenga fe y Dios nos va a levantar y nos va a prosperar. Vea lo que dice: porque es necesaria la paciencia. Aquel que resiste, le va a llegar su bendición. Amén. Aquel que resiste en fe, le va a llegar su bendición. Si no, el Señor no hubiera puesto esto en la palabra. Aunque tengamos que esperar, ve el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ve el 38, ¿cómo vivimos los cristianos? Por fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Váyase a Ruth. Dios siempre cumple sus promesas. Y vea qué precioso. Dice de que Noemí oyó que había llegado la bendición del Señor en la casa de pan, a Belén. Y regresó y sus dos nueras le siguieron. Y usted sabe todo este relato y por honor al tiempo no se los puedo contar. Pero en el 16, las dos siguieron a Noemí, pero hubo una de estas moabitas que tuvo una convicción grande y una perseverancia y conocía, me imagino que cuando Noemí perdió a su esposo, sus dos hijos, ella oraba, ella clamaba a Dios y vio que Noemí era una mujer de oración. Y ve el 16 lo que dice: respondió Ruth a Noemí, porque Noemí le dijo que se fuera de nuevo a Moab: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué preciosa la palabra de Dios, porque esta mujer reconoció que buscando a Dios iba a encontrar ella una promesa, y fue ella injertada al olivo, injertada al pueblo de Dios, no siendo israelita, siendo una moabita. Y váyase al capítulo 2, a donde se cumplen las promesas, cuando creemos, cuando tenemos fe, cuando tenemos perseverancia, cuando no nos movemos y seguimos adelante. Capítulo 2, 11. Cuando ya estaban, ¿verdad?, allí en Belén, encontró gracia en Boz, y dice el 11, y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Vea el 12.
¿Por qué el último punto es Dios te levantará y te prosperará? Vea el 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿A dónde debemos de refugiarnos? En el Señor. Esta mujer encontró gracia en vos y es una representación de Jesús, que Él nos redime. Jesús redimió a aquel que se había perdido, aquel que andaba en pecado. Esta mujer era una mujer que venía de los campos de Moab, pero Dios vio el corazón de esa mujer, vio la perseverancia de esa mujer y vio la convicción de que ella adoptó al Dios de Noemí como su Dios, y Dios la recompensó, Dios la levantó y Dios la prosperó. No importa la situación que estemos viviendo en este momento, Dios nos va a levantar y Dios nos va a prosperar. Sí y solo sí estamos dentro de los caminos del Señor, y acuérdese, en el tiempo perfecto de Dios, porque todo es en el tiempo de Dios. Pueda que alguien esta noche necesite un milagro. Solo Dios sabe si se lo va a dar en esta hora. Yo no sé, pero Dios sí ya sabe. A alguien o a muchos el Señor puede hacerles un milagro esta noche. Encontremos gracia delante de los ojos de Dios. Ruth encontró gracia delante de los ojos de Dios. Y por Ruth, su suegra Noemí fue prosperada también. Y ahí viene la descendencia del rey David. Y de ahí viene la descendencia de Jesús, de Ruth y de vos. Imagínense qué precioso que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a los caminos del Señor, el Señor nos levanta y nos prospera. O sea que no hay nada imposible para el Señor. Esta noche el Señor quiere que florezcamos donde Él nos ha plantado. Si el Señor te ha dado una bendición, no la desaproveches. Si el Señor todavía falta que te dé una bendición, sigue orando, no te desesperes, no te muevas, ten fe, porque el Señor a su tiempo te va a levantar. Y el caso de Job, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Aunque esta mi carne, decía Job, sea deshecha, yo sé que veré a mi Dios. Pueda que esté pasando una situación difícil. Yo no sé para quién es este sermón. Usted sabe los momentos que está viviendo, pero el Señor en esta noche le dice: no se vaya, no se aleje de Dios. El Señor va a hacer su milagro en el tiempo que Él crea conveniente. Siga orando, siga creyendo. Este es un buen momento para seguir orando y creyendo y decirle al Señor que con Él todo es posible. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.